Hoy hay un tema que nos afecta a todos, nos guste o no, y es el futuro de Europa. Cuando hablamos del futuro de Europa, la primera pregunta que yo me planteo es si esta Europa tiene futuro. Esta Europa que ha abandonado sus orígenes cristianos, que está muy alejado del pensamiento de los fundadores, si esta es la Europa que se buscaba y si los logros, y tal y como está, coinciden con lo que necesitan las naciones que conforman la Unión Europea. Yo soy de los que piensa que hay esperanza precisamente con Hungría, Polonia, los países del este, empieza a haber esperanza con los países nórdicos, pero no sé si es demasiado tarde para España. Recuerdo todavía cuando se votó la Constitución Europea, España, sin que nadie se la hubiese leído, apareció Butragueño, apareció los del Río pidiendo en sí a la Constitución. Luego a los del Río les preguntaron si sabía lo que era la Constitución Europea. No, es que nos han pagado por hacer esta campaña, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que significa. Pero el pueblo español, como borregos, fue el único pueblo que acabó votando sí a una Constitución que luego no se puso en marcha porque los demás países votaron que no. Yo tengo varias anécdotas, por ejemplo en una entrevista que le hice a José Miguel Ortiz Borrás, él escribió un libro maravilloso sobre las revoluciones imaginarias. Y claro, en ese libro venía a decir que el pueblo español, excepto raras excepciones, se queja mucho pero luego es muy dócil y vota lo que el poder le pide que vote. Nos quejamos mucho, votan de entrada no, para luego votar, votan de entrada sí. Y esto una sucesión de hechos. Los 2 millones que fueron a ver a Franco, pues 7 años después estaban votando mayoritariamente al Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, sin salirnos del tema, España ha sido muy complaciente o se ha aprovechado a lo mejor mucho de esos fondos de cohesión de la Unión Europea para luego vivir de unas limosnas a cambio a un precio muy caro, que es el que estamos pagando ahora. Nos hemos quedado sin industria y cuando resulta que faltan un 2 o un 3% de turismo, nos llevamos las manos a la cabeza, porque para eso hemos quedado, con todo el respeto, para ser un país de servicio, ¿no? Para hablar del tema del futuro de la Unión Europea, tenemos a David Romero. David, ¿qué tal? Tenemos a Rafael de la Vega. Y yo creo que a Javier Garay Suárez, lo digo muy deprisa porque si no es imposible que diga bien el apellido. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la primera pregunta que me gustaría haceros es si esta Europa tiene futuro, porque vamos a hablar del futuro de la Unión Europea, pero lo primero que cabría preguntarse es si esta Europa tiene futuro. ¿Quién rompe? Yo creo que no, y la respuesta la tenemos en Londres. Los ingleses, que para esto son muy perros y muy listos, perros en el buen sentido de la palabra, de avispados o de velar por lo suyo, ¿no? Ellos saben que esto no tiene futuro y han preparado un plan B y han decidido ejecutarlo y nos están marcando la guía de lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es un Brexit total y volver a, en todo caso, Europa va a seguir existiendo. Europa no es la Unión Europea. Europa, pues, ya lo hemos ido viendo. Son muchas cosas, son las raíces, son agentes, son unas culturas y hay partes de Europa que no están en la Unión Europea, como es toda la parte oriental, Rusia, etcétera, que eso no es Unión Europea, o sea que no necesitan salir de la Unión Europea, ¿no? Pero la respuesta es no, que no tiene futuro. No hay futuro a esta Unión Europea. No, lo vendan como lo vendan, a esta no hay futuro. Rafael, tu primera valoración, ¿hay futuro en esta Unión Europea? Bueno, a ver, yo diría que cuando me propuso Javier participar en esta mesa redonda, me acuerdo que me vinieron 2 referentes, diría, cinematográficos a la cabeza. El primero es una película bastante irreverente que todo el mundo ha visto, a pesar de no confesarlo, que es La vida de Brian, en la que cuando el Frente de Liberación de Judea se plantea atacar a los presos romanos, la pregunta es ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Entonces, hombre, han hecho el acueducto. Vale, pero aparte del acueducto, ¿qué han hecho los romanos? Bueno, han hecho el teatro. Vale, aparte del acueducto y el teatro, ¿qué más han hecho los romanos? Bueno, las calzadas. Vale, aparte del acueducto, las calzadas y el teatro, ¿qué han hecho? Y así suma y sigue.
Y lo digo como beneficiario también de 2 becas Erasmus y un poco pues por el hecho de que al estar casado con una mujer francesa, pues el atravesar fronteras sin necesidad de estar enseñando pasaporte, cambiando moneda y todo lo demás, pues reconozco que me viene bien. Pero también es cierto que la segunda imagen que me vino a la cabeza fue la de un relato de Edgar Allan Poe, que es el extraño caso del señor Valdemar, en el que a un paciente de un hospital lo hipnotizan y durante la hipnosis este señor fallece. Pero no hay descomposición, aunque el hombre sigue viviendo y sigue, parece ser que hablando, y en un momento dado, pues cuando el hipnotista decide que al final hay que despertarlo de su letargia, él se convierte en un cadáver putrefacto en ese mismo momento, ¿no? Todo esto para decir que la Europa actual que vivimos en realidad ya ha muerto, es decir, que la Unión Europea no es más que una especie de cadáver, hablo siempre desde mi punto de vista particular, un cadáver que se mantiene a veces en hipnosis, que se llama dinero. Sin ese dinero, efectivamente, esto estaría más que muerto y se vería mucho más claro desde el principio. También es cierto que esto creo que ha sido siempre así, es decir, que la Unión Europea, desde el punto de vista piadoso, se ha querido ver siempre como un producto de la idea o de la búsqueda de la paz, creada por Schuman y Monet y alguno más, pero es igual de acreedora de estos señores como de Coudenove Caleri, que era un conde húngaro bastante peculiar, que tenía un poco como objetivo la mezcla, o sea, lo que se llama ahora mismo la globalización, es decir, conseguir que el europeo fuese una especie de mezcla de razas, culturas y religiones, que al final no hubiese ningún tipo de identidad más allá de la intelectual. Y ponía como ejemplo a los judíos, a los que él consideraba que era la aristocracia intelectual de la humanidad, y diciendo que el europeo debería dejar atrás sus religiones y sus raíces y sus culturas y todo lo demás para convertirse en una especie de nuevo egipcio a nivel racial y a nivel intelectual. Creo que esa es la Europa que nos han querido vender, esa es la Europa que al final está funcionando. Toda la gente que funciona en contra, y lo digo pues también en la medida en que conozco Francia como mi segundo país, lo está haciendo de forma cada vez más en voz alta. En voz alta, en situaciones que, bueno, pues nadie niega su condición de europeo, pero a la vez todo el mundo niega que Europa sea esto que nos quieren vender. A ver, David, tu primera valoración y ahora entramos en materia. Muy bien, si tiene futuro o no tiene futuro en la Unión Europea, lo que hay que cuestionarse es si sigue existiendo esta Unión Europea, se destruirá Europa como tal, como civilización. La actual Unión Europea se basa por unas directrices mercantilistas que niegan las existencias naturales y las realidades naturales de los habitantes y de los pueblos propios de Europa. Niega la existencia de una religión, de una serie de las culturas, de las lenguas, y quieren buscar lo que es el mercado común y en una especie de mercado de consumidores totalmente homogéneo, donde se le puedan aplicar en ese mercado homogéneo las mismas directivas y los mismos reglamentos, y creando un macroestado donde quedan diluidas toda la soberanía de los estados y todos los poderes de decisión de los europeos a ese macroestado, en una visión totalmente que parece el Parlamento Europeo, el Parlamento Soviético, con centenares de parlamentarios que realmente deciden poco. Realmente el poder de decisión está en una comisión que tiene un déficit democrático porque nadie lo ha elegido. Por lo cual creo que si sigue existiendo esta Unión Europea, acabará Europa. Está claro que está en duda, lo que está en duda ahora mismo es la propia Unión Europea, Javier. Pero ¿cuál sería el remedio? Porque yo creo que el ciudadano de a pie, la imagen que tiene de Europa es un ente burocrático donde nos controlan. Eso por un lado, donde la libertad individual va desapareciendo, donde la identidad de las naciones y de los pueblos va desapareciendo, donde, por ejemplo, hay un factor nuevo que tenemos que analizar, es el tema de la inmigración ilegal o inmigración a secas, una inmigración poco dada a integrarse en lo que serían los valores europeos. ¿O dónde están esos valores europeos? ¿Cuál es el futuro que le depara a Europa, como decía David, después de esto?
Bueno, si las cosas se han hecho mal, yo creo que lo que habría que hacer es deshacerlas y volver o sea, dar pasos atrás. Dar pasos atrás quiere decir, pues lo que he dicho antes del Brexit, es lo que tendrían que hacer todas las naciones europeas, y eso no significa, claro, nos amenazan con la guerra, ¿no? Directamente. Los políticos nos amenazan con la guerra y dicen que el principal valor de la Unión Europea ha sido que ha sido capaz de dar a Europa el mayor periodo de paz. Vale, pero es que ese periodo de paz ha sido, entre otras cosas, porque Europa quedó tan destrozada con la guerra mundial que es lógico que hubiese un periodo de paz largo. O sea, no es que sea gracias a la política masónica de la Unión Europea que estamos en paz. Luego también hay que tener en cuenta pues, que la historia está llena de miles de ejemplos de naciones vecinas. Por ejemplo, se me ocurre, España y Portugal, pues tuvimos nuestra última guerra en el siglo XVII, y desde entonces, pues bueno, nos llevamos más o menos bien, más o menos nos damos la espalda o no, nos acercamos, pero no hemos necesitado constituir una unión ibérica para garantizar que no vuelva a haber una guerra. Podría haber un periodo de paz precisamente, podría haber un mercado común, podría haber relaciones preferentes, podría haber Erasmus, podría haber acuerdos de todo tipo, sin necesidad de tener esa cesión de soberanía, no al pueblo europeo, porque si aún de alguna manera justa fuese el pueblo europeo, fuese un emperador, fuese, no sé, un gobierno legítimo y justo, podría ser discutible. El tema es dárselo a una camarilla de burócratas masónicos, que su objetivo es hacer de Europa, de la Unión Europea, la cabecilla del nuevo orden mundial. Un experimento social, o sea, un macroexperimento que nos está destrozando. Fijaros, a mí hay una pregunta que me gustaría haceros, es si en la Unión Europea a la larga, hablando de España, nos ha favorecido o no, porque hay mucho mito en la calle. En la calle, gracias a la Unión Europea tenemos el AVE, un AVE que costaba 5 y nos costó 25. Gracias a la Unión Europea, ¿ha sido positivo o no el balance? Ahora con lo que sabemos. Yo no soy economista y tampoco podría hacer a nivel de números un balance si es positivo o negativo. Pero fíjate, no, ni siquiera a nivel de números, a nivel general, ¿no? A nivel de hacia dónde va España. Si merece la pena o ha merecido la pena esa cesión de soberanía. Si es más lo que hemos dado al final o lo que hemos recibido, teniendo muchísima responsabilidad del gobierno. Porque un gobierno, a cambio de que le paguen... Sí, ahí la has dado, porque por muy mala que hubiera sido la Unión Europea, si hubiera habido un gobierno español defensor de España, yo creo que los daños que nos hubieran exigido que hubiéramos producido en nuestro país no se hubieran producido. Otros países, la prueba es esa, es que se han puesto un poco más serios y han reculado. Al final es un poco como lo de las bayonetas que decía Robespierre, creo que es si pinchas y retroceden, entonces sigues pinchando, y si pinchas y atacan, echas para atrás. Entonces, en España, la culpa de que estemos peor a nivel social o a nivel económico, a nivel lo que sea, puede que sea de Europa, pero sobre todo es culpa de la complicidad del gobierno de Europa. Es decir, lo que tenemos que hacer llegar, el mensaje que hay que entender es que estamos así por la cesión, o mejor dicho, cómo se entró a esta Unión Europea, cómo negoció el gobierno de Felipe González. Cómo se pidió de rodillas poder entrar y cómo se ha seguido de rodillas desde entonces. Y cómo han pagado a los responsables de hacer esto. Porque estamos en una situación colonial, prácticamente. O sea, España, en gran medida, es una colonia, pues no solo de Europa, también de Estados Unidos, colonia de intereses extranjeros. Así que la responsabilidad número uno es de los gobernantes españoles, que han traicionado por el complejo que hemos analizado esta mañana muchas veces, ¿no? de que todo lo que viene de fuera es mejor, todo lo español es necesariamente pues, atrasado o primitivo. Ese complejo pesa mucho. A ver, David. Siguiendo el hilo de Javier, de que España es una colonia, España desde la Constitución del 78 venía manifiesto que la soberanía nacional iba a quedar diluida en entes superiores, como pueden ser organizaciones internacionales, y entes inferiores como las comunidades autónomas, por lo cual el Estado español se convierte, como dijo una vez un diputado en Cortes, o en una caja de retales. El Estado español ya no tiene ningún poder decisorio, no tiene casi ninguna competencia, incluso
cada día menos. Pero es que nuestra propia Constitución venía reflejado que por medio de ley orgánica podía ceder competencias a organizaciones internacionales, cosa que en otras constituciones no viene. Ya había un plan desde la Constitución del 78 por el cual estaba ya planeado que el Estado español iba a quedar disuelto, por un lado, en entes superiores, como la antigua Comunidad Económica Europea y luego posteriormente Comunidad Europea y ahora Unión Europea, y por otro lado, cesión de soberanía a las comunidades autónomas. Que somos una colonia, totalmente cierto. La mayoría de nuestras tropas, por ejemplo, no están controlando el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar o los controles o controlando la inmigración, sino que está en Letonia, donde se ha escapado un misil por ahí y no se sabe muy bien lo que ocurrió, o están en misiones internacionales donde no tenemos ningún tipo de interés bajo ningún concepto. A nivel social, España es uno de los países más eurófilos y que están más contentos por formar parte de la Unión Europea. Incluso no hay que olvidar que la casta política actual, el establishment político y los medios de comunicación dicen que gracias a la Unión Europea Cataluña no se ha separado del Estado español y ponían de garante de la integridad territorial de España a la propia Unión Europea. No hay que olvidar las banderitas de la Unión Europea en las manifestaciones a favor de la disponibilidad de Cataluña. Pero ¿no tenemos la sensación de que en España vamos con retraso y que ya hay países en Europa que se han dado cuenta que esta no es la Europa que se deseaba? Javier, es decir, que hay ciencia, me refiero pues a Hungría, Polonia o Suecia ahora mismo, que tiene elecciones ya mismo, o Dinamarca, o países que se empiezan a poner en duda cuál es el modelo. Pero igual, no sé, igual es que ya estamos tan escarmentados de prevenirnos contra el que trae ideas extranjeras, que yo hasta me pongo en guardia con esos, porque digo, a ver si vamos a copiar ideas extranjeras de los que están contra las ideas extranjeras y acabamos lo mismo. Entonces, bueno, sí, hay que ver con esperanza, porque hay que buscar la esperanza en algún sitio, y desde luego el caso de Polonia es un caso único, excepcional, sufridores del comunismo durante un montón de décadas, y como tampoco la tentación de echarse en brazos del capitalismo en Polonia es muy fuerte también, pero lo han hecho de una manera muchísimo más moderada que como lo hemos hecho aquí en España, ¿no? Entonces sí, por esa parte el papanatismo en general de la población española sí que llama la atención, o sea, que todos los índices nos digan pues que aquí todo el mundo está encantado con Europa y que eso pese tanto, pues las carreteras, el AVE, por otro lado, para hacer que la gente no se acuerda de lo que es el IVA, de lo que son el sangrado continuo de todos los impuestos que sirven para financiar todo ese monstruo de la Unión Europea, porque o sea, no es que nos den regalado el dinero, sino que a su vez pues nos dan ese dinero porque hemos hecho las cosas como ellos quieren. ¿Pero no sentís vergüenza ajena cuando, por ejemplo, David Romero nos decía que la unidad de España se mantiene gracias a la Unión Europea, cuando vamos a pedir consentimiento, cuando nos hablan de nuestros socios fiables? ¿Cuáles son nuestros socios fiables? ¿Bélgica, Alemania, la justicia belga, la justicia alemana? Eso es una idea tan extendida que incluso alguien, esto que os voy a decir, os va a sorprender, yo creo que ya no nos acordamos. Cuando nació Vox, ¿os acordáis que uno de los jefes de Vox en aquel momento era, ¿cómo se llama? Fernández de Quirós, Rodríguez Quirós, sí. Fernández, no me acuerdo del primer apellido. Quirós. Bueno, pues este hombre, yo le oí decir que España está llamada a desaparecer. Y este tío se presentaba como el político patriota, ¿no? Pues él decía que estaba convencido de que en unos años España va a desaparecer, porque la Unión Europea va a ir para adelante, va a ir centralizando, va a ir, pues eso, uniformizando todos los territorios europeos, y que, bueno, pues que lo que queda de España es una cosa, pues es entendible en nuestra generación, una cosa nostálgica, una cosa de cariño hacia la tierra próxima, pero que eso, esa teoría se la defendía alguien que hoy en día es la extrema derecha, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues el europeísmo de Ciudadanos es bueno, pues lo que se decida en el club Bilderberger y por ahí, ¿no? Y el patriotismo constitucional del PP, o ya no digamos del PSOE, pues de ahí no puedes esperar nada. Es europeísmo, un eurofanatismo. Pero en España, Javier apuntaba, Rafael,
no hay un euroescepticismo que es el que está triunfando o por lo menos incipiente en muchas naciones europeas, que están hartas de ceder soberanía, ¿no? En España no nos planteamos seriamente ya no hablo de una salida ordenada, ya hablo en plantarnos y en poner fin a la cesión de soberanía. Aquí estamos felices. Porque en España yo pienso que, y esto lo siento decirlo con toda el alma, pero es así, lo veo así, que yo creo que aunque la mayoría de la gente de fuera se diese cuenta de que esto ha sido un engaño y de que parece que efectivamente nos llevan a la delantera ingleses, polacos, húngaros y tal y cual, en España no escarmentaremos, y no porque el problema que hay en España es el español, que ha perdido completamente su propia dignidad. En España nos compran. Entonces, siempre y cuando tengamos garantizado una subsistencia económica, la gente no se va a levantar, porque no tiene ya sentimiento de pertenecer a nada que no sea su propio subsistencia. Bueno, os pongo otro, y luego sí que me gustaría que a eso a las 5:15 entráramos en coloquio, y los que tengáis preguntas, el público asistente, pues que también participara, ¿no? Que yo creo que eso puede ser interesante. Pero os hago otra pregunta: ¿hasta qué punto España puede decir basta? ¿Hasta qué punto somos soberanos y debemos más del 100% de nuestro PIB? ¿Hasta qué punto nos han comprado? ¿Hasta qué punto podemos decir nos queremos salir? ¿Podemos incluso decir eso o no? La gente no es soberana. España no es soberana porque los españoles no son soberanos. Porque los españoles han renunciado a su propia identidad. Entonces llega un momento en el que, si no quieres hacer nada, por mucho que nos desgallitemos a decir las consecuencias, al final hay lo que hay. David. Bien, en primer lugar, en el español medio no existe resistencia, o sea, somos bastante dóciles, y se ha demostrado en la actual crisis económica de 2008, que se va a cumplir ahora este septiembre 10 años desde que estalló la crisis, y la verdad que en el resto de países europeos la combinación de la crisis económica más las recetas de austeridad impuestas por Frau Merkel, más la imposición de las cuotas de refugiados, toda esa suma más la cesión de competencias y la cesión sobre todo de la soberanía económica por parte de los distintos países al ente europeo, ha supuesto una reacción. Pero sí es verdad que el español medio es bastante dócil y hablando mal se la traga todo. Ahora bien, sí es verdad que también el español es de explotar, o sea, de explotar, pero sí es verdad de explotar, pero de una forma no organizada y no constituyendo una frente de resistencia a tenor o bien a nivel político, a nivel de sociedad civil, que carecemos totalmente. En España los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones funcionan las de interés público, o los partidos con gran representación porque están subvencionados. Por lo cual en España no hay oposición, porque el carácter del español, como dice el compañero de tertulia, no forma parte, o sea, no forma parte de resistir, como pasa en otros países donde han sufrido bastante, como pueden ser los países de Visegrado, de Europa del Este, donde han sufrido, o incluso países como Francia, donde también han sufrido las políticas del laicismo o las políticas represivas de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial durante los años 60. Lo curioso va a ser cómo en España aquellos defensores del patriotismo, de la Constitución, aquí en España no existe ese patriotismo constitucional, España existe desde 1812 o desde 1928, los partidos políticos defensores de la Constitución, al fin y al cabo, defienden la Constitución y el sistema, que es un sistema totalmente descentralizado en comunidades autónomas, y el resto de soberanía hacia la Unión Europea. El Partido Patriota Español, según la izquierda o los separatistas, que Ciudadanos forman parte del grupo ALDE, que son los liberales europeos. Ese mismo grupo pertenece CIU, que es actualmente el PDeCAT, y el PNV. Y el presidente de ALDE, de los liberales demócratas, que el nombre es Guy Verhofstadt, nombre impronunciable en flamenco, es el primero que habla de que Europa se tiene que diluir, los estados-nación, y que todas las competencias estén en manos de Bruselas, y luego la creación de euroregiones. Ya hay un mapa de las euroregiones, y más o menos es intentar combinar las regiones de diferentes estados para que el Estado-nación quede totalmente disuelto en una serie de euroregiones
en las cuales diferentes think tanks hablan de 1 millón, 2 millones de personas por euroregión. Sí. En otras épocas mucho más remotas, esas euroregiones aquí en España se llamaban taifas. Y después, en la época de la debacle de la ocupación napoleónica, si le hubiésemos dejado a Pepe Botella hacer de las suyas, seguro que Pepe Botella hubiese acabado partiendo pues, en condados, señoríos, le daría al príncipe de la paz el Algarve y todas esas cosas. O sea, hubiesen dividido, troceado España y toda Europa. Entonces yo creo que la situación en la que estamos en España es parecida, salvando muchas distancias, a la de los inicios de la Reconquista o a los inicios de la Guerra de la Independencia. Es un momento en el que todas las instituciones de lo que es España, o sea, quien lleva la representación de España a nivel nacional o ante otras naciones, es un enemigo de la propia España. Estamos ocupados, entonces teníamos que leernos todos los días el llamamiento del alcalde de Móstoles diciendo pues, que la patria está invadida. Y así es como estamos. Entonces, ¿por qué no se oye la voz de España para defender los intereses de España? Pues porque no es la voz de España. España es un muñeco y hay un ventríloco que pone la voz. ¿Qué tenemos que hacer? Pues guerra de guerrillas. Es lo que nos puede... lo que nos ha funcionado otras veces. En la Reconquista pues tardamos 8 siglos y en la Guerra de la Independencia fue una guerra muy larga, muy dura. Estoy hablando de guerras, a lo mejor pues no sé si serán guerras o no serán guerras, pero que la mentalidad que tenemos que tener de reconquista de España tiene que ser de guerra de guerrillas, por supuesto, porque esta Europa no nos ayuda para nada. Que a lo mejor encontramos en esa guerra de guerrillas, encontramos algún aliado en algún otro país europeo, como Polonia, como Hungría, que diga, pues sí, los auténticos españoles han empezado a despertar porque están haciendo su guerra de guerrillas, pues igual, pero de los gobiernos, de momento poco. Bueno, sí. No, ya recogiendo un poco el guante de Javier sobre el tema de que, por ejemplo, has dicho que si hubiéramos dejado a Pepe Botella hacer de las suyas, pero claro, en ese momento el pueblo español era capaz de frenar a un tirano y lo fue durante mucho más tiempo porque estaba sano, estaba vivo, era capaz de reaccionar ante una injusticia. Ahora me pregunto si, cuando hablas de guerra de guerrillas, ¿con cuánta gente contaríamos? ¿Quién estaría dispuesto a dejar sus seguridades y su plato de lentejas por conseguir realmente recuperar su libertad? Hoy es el Día de Asturias, que se celebra, se conmemora, pues uno de los hitos del inicio de la Reconquista. En aquella época también, pues cuánta gente... hombre, son épocas muy diferentes, es muy difícil comparar, pero... Sin embargo, bueno, también recogiendo el guante de Asturias, hay que también darse cuenta de todos los grandes problemas del español medio que don Pelayo resolvió de una forma muy lógica y muy correcta, que es cuando su propio obispo le dijo que tenía que ceder ante los musulmanes, se olvidó del obispo. Entonces, el español medio, como ha dicho David, pues ahora mismo es una especie de ser dócil y borreguil, y los que podríamos plantearnos el hacer algo distinto o realmente plantarnos ante la injusticia, pues no sé si caemos en esta sala o a lo mejor en 2 o 3, pero es una labor que hay que empezar a hacer desde ahora. Bueno, hay una cosa, habéis hablado de Pepe Botella, pero constituimos un tirano por otro, ¿no? Por Fernando VII posiblemente, con lo cual nunca, no sé si es el destino de España el que está escrito o cuándo se puede que vea ese destino, ¿no? Independientemente de eso, tú has hablado del plan Kalergi, ¿no? Sí. Hay otro más moderno que es el plan Soros. ¿Qué papel juegan en la actual Unión Europea Soros, sus falsas ONGs y esta invasión que nos viene por un lado por el Magreb y por otro lado con la llamada falsa crisis de los refugiados? No sé si... Sí. Yo, hombre, sin haber profundizado tanto, a lo mejor si podríamos hablar de la teoría de la conspiración en ese sentido, es decir, de que el plan Kalergi se materializa, se pone en práctica a través de este tipo de políticas de Soros o de quien lo que busca es el mestizaje de Europa. El mestizaje de Europa, ya no entre europeos. Yo soy un ejemplo de ese mestizaje entre europeos, mujeres francesas, mis hijas son todo lo menos parecido a etíopes que podrían ser, pero realmente es la llegada de mano de obra o de población venida de otros países, vamos, notoriamente desde África o del Medio Oriente, y la desaparición por extinción del ser humano
del europeo, del antiguo europeo, porque ya no existe una legalidad que pueda de alguna forma frenar esto. No tenemos hijos, no queremos tenerlos además, con lo cual, bueno, pues... no queremos tenerlos porque nos han dicho que no es la moda tener hijos, ¿no? Que no es europeo, que eso hay que dejárselo a otro, que es un atraso, pero luego además hay un riesgo añadido, que es el riesgo que corre la religión católica, porque esa es la otra derivada que muchas veces no queremos analizar, ¿no? David. Bueno, David, a ver. Muy bien. En cuanto al tema de Soros o las grandes asociaciones o ONGs, es muy sencillo. Por encima incluso del tema conspirativo queda la prueba. Soros es un amante de la sociedad abierta, un concepto de Karl Popper. Las sociedades abiertas frente a las sociedades cerradas, que eran consideradas las sociedades comunistas o las sociedades nacionalistas, ellos creen en una sociedad abierta, un mundo global, un mundo sin fronteras, por lo cual al no haber fronteras debe haber una total libertad de capitales, personas y bienes y servicios. Entonces, las personas, ¿cuál es el problema de las personas? Las personas no... Normalmente una persona se siente muy bien en su pueblo, o incluso le cuesta trabajo ir salir al pueblo del lado o a un pueblo donde no haya ningún familiar ni ningún amigo. ¿Qué hizo Soros? Soros, hay que recordar que ahora está financiando, por ejemplo, a organizaciones de izquierdas o a diarios como el gran amigo de Javier García Escolar, el diario.es o el Plural, son financiados por Soros, diarios de la extrema izquierda trotskista más rancia. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, Soros financió los movimientos anticomunistas a finales de los 80 y principios de los 90. Orbán fue un becado y fue un beneficiario de ese sistema, como otros muchos anticomunistas. Lo que aspira Soros es a la aldea global, al mundo globalizado, y para ello necesita pues una sola cultura, una sola religión, que no haya ningún tipo de impedimento, y eso es lo que intentan hacer ingeniería social. ¿Cuál es el problema? Que es que las personas tienen una identidad, y la identidad es muy difícil de disolverla. Soros intenta atraer poblaciones, organizaciones de lucha contra el racismo, de lucha contra la xenofobia. Se ha descubierto en los famosos Soroleaks que, por ejemplo, SOS Racismo en Cataluña recibió 100.000 euros expresamente para hacer campañas contra Plataforma per Cataluña en las elecciones municipales de 2015. En Francia, SOS Racismo también recibe grandes cantidades solo para monitorizar las actividades de grupos en contra de la inmigración, pero también destina dinero a cualquier actividad que plantee nunca mejor dicho, la liberalización de las fronteras. Bestringe, que aunque puedo ser muy crítico con él, dijo unas palabras muy buenas en torno a esto cuando dijo: ninguna patronal se ha opuesto a la inmigración jamás. Ejemplo de ello es como aquí en España siempre todas las reformas a favor de dar papeles a inmigrantes han sido bien vistas por la patronal. ¿Cuáles son las funciones de dichas ONGs? Favorecer la libertad, la entrada de inmigrantes como fórmula para compensar el déficit demográfico. También estas organizaciones tienen relación con Soros, al fin y al cabo tiene relación con movimientos abortistas o movimientos para controlar la población en África. Eso lo vienen a denunciar sobre todo en esos lugares la Iglesia Católica en África, diferentes obispos. Por lo cual el tema de las asociaciones y Soros y compañía no es una conspiración, es real. Solo hay que ver sus propios documentos que están publicados. A ver, Javier. Sí, a ver, David, estás tocando temas muy interesantes y nos vamos de Europa, porque ya no es solamente Europa, estamos hablando ya de política global. O sea, Soros y todas las personas que pueden estar en ese movimiento del nuevo orden mundial son una especie de anti-iglesia, ¿no? La Iglesia Católica quiere decir Iglesia Universal, y quien tiene un proyecto universal para el mundo desde hace 2000 años es la Iglesia, es el Evangelio. Pero la diferencia es que, así como el Evangelio tiene una fórmula probada y la evangelización se ha ido desarrollando armonizándose con las culturas, lo que se llama la inculturización de la fe. O sea, los católicos japoneses en ningún momento se les ha obligado a renunciar a todo aquello que sea compatible con la fe, que son un montón de cosas, ¿no? Y lo mismo se hizo en América, lo mismo en cualquier sitio que ha llegado el Evangelio, ha asumido todo lo bueno que tenía esa cultura. En cambio, esta nueva religión del nuevo orden mundial hace tabla rasa de todo, no puede soportar que haya diversidad cultural.
Entonces necesitan basarse en la ingeniería social, juegan a ser Dios y necesitan, pues eso, un popurrí racial, popurrí cultural, y no... Pero, ¿y cuál es nuestra cuota de culpa desde el momento que hemos dejado de evangelizar? Porque, claro, está muy bien que haya conocimiento de otras culturas, pero claro, cuando nosotros hemos hecho dejadez de funciones, cuando nosotros no vamos a evangelizar o explicar, sino que nos dejamos que nuestra identidad se vaya diluyendo, y ahí juegan mucho nuestros orígenes cristianos. Y hablo de cara a Europa, no hablo ya de... Europa ha llenado el mundo de misioneros y ha hecho un esfuerzo tremendo, todas las naciones europeas. España, posiblemente la que más, ¿no? Y ahora... Entonces, bueno, no nos flagelemos más de la cuenta. O sea, somos nosotros, los españoles, y toda Europa ha hecho un esfuerzo inmenso para evangelizar el mundo. Entonces, ese esfuerzo se ha venido abajo, pues con la crisis de la Iglesia en los años 60 y con la potencia de los enemigos de la antiiglesia. Entonces es una lucha y hay que estar en esa lucha. Esa crisis de la Iglesia de los 60, que por ejemplo estaríamos hablando de una crisis pastoral mundial, tú decías antes, por ejemplo, que hemos dejado de salir a las misiones. Ahora mismo estaríamos hablando más de lo contrario, de si viene aquí alguien a ser misionado y no le estamos enseñando el Evangelio. Con lo cual, la culpa efectivamente también es nuestra. No, pero eso es. ¿Cuál es nuestra cuota de responsabilidad en todo lo que está pasando? Absolutamente. Es decir, que yo vivo en Lavapiés. Entonces, me cruzo todos los días con gente de todos los colores, religiones, todo lo que quieras. Y al final, digo, y toda esta gente al final... ¿Hacemos algo por evangelizar? Al final, si yo, ni siquiera yo desde mi parroquia, ni desde el... O sea, no sé exactamente cuál es la pastoral que habría que seguir, pero es que están aquí. O sea, no tengo que irme a la Conchinchina. No, es que hay que evangelizarles aquí. Y eso no está previsto. No está previsto. Sin embargo, es cierto, y tomando también el tema de la Iglesia, yo hago todos los años por Pentecostés una peregrinación internacional que sale de París y va hasta Chartres. Es una peregrinación a la que concurre gente de todos los países del mundo, son unos 10.000 peregrinos, y bueno, pues uno se da cuenta de que ahí hay un hambre misionera muy grande y de ahí una fecundidad vocacional enorme también. Hay curiosamente en Francia una pastoral absolutamente sorprendente con los musulmanes que viven en Francia. Y hay capítulos de la peregrinación de musulmanes convertidos en Francia. Yo, viviendo allí, he visto el día de Domingo de la Resurrección, la vigilia pascual, colas enormes de ex musulmanes que se bautizan. Y eso aquí no lo estoy viendo. David, aquí no hay esa intención. Solo quiero hacer una pregunta al público. ¿Alguna vez hemos preguntado a las organizaciones como Cáritas cuánto ayuda a evangelizar en España? ¿Cuántos nuevos bautizados hay gracias a la labor de Cáritas? Cero. Hemos preguntado alguna vez a nuestros compañeros. Yo he colaborado en Cáritas, ¿sí? No sé, que levanta la mano, ¿quién colabora en Cáritas? Yo colaboraba, yo no colaboré. Creo que la respuesta ya está dicha. Sí, no es falta de medios, sino falta de ganas, de tener un objetivo claro. Y ese objetivo hoy por hoy no está claro. En cuanto a los medios, pues también es verdad que hay que tenerlo en cuenta, que has hablado también del dinero, de Soros como prototipo de millonario loco que quiere hacer un mundo a su medida, y eso pues hace mucho daño. Ese dinero se dedica sobre todo a destruir, y dedicar dinero a destruir pues es mucho más fácil que dedicarlo a levantar una misión, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo revertimos la situación? Porque claro, España entra en unas condiciones en la Unión Europea, yo creo que desastrosas. Se nos vendió que era la modernidad, que nos iban a dar dinero, a un coste muy alto. No somos soberanos de nada. Nuestro ministro de Exteriores va a la frontera con Gibraltar a tranquilizar a los trabajadores, que se tranquilicen, que no pasa nada, que a pesar de que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, a los gibraltareños les vamos a seguir tratando como Unión Europea. Es decir, yo creo que un vasallaje poco antes conocido.
uno hace balance de nuestros años en la Unión Europea y me gustaría que me dijerais, ¿ha sido rentable, ha merecido la pena o ha sido una pérdida de coste de oportunidades el haber entrado de esta manera en la Unión Europea? Bueno, esa respuesta creo que ya la hemos hablado antes. En el fondo yo creo que el balance es claramente negativo en cuanto a la pérdida que ha supuesto para España, con absoluta complicidad de los españoles. No, eso es. Entonces, el problema no es tanto político, en el cual ahora mismo, lo siento decirlo así, pero no podemos hacer gran cosa, sino metapolítico. Solamente volviendo un poco a los ámbitos en los que nos movemos cada uno de nosotros y volviendo ahí a ser presencia y a estar queriendo evangelizar una palabra y recuperar tradiciones y hacer vida asociativa, creando tejido, es como realmente podemos luego llegar a influir. Es un trabajo de muchísimos años. Es un tema que me acuerdo que una vez más en Francia, Philippe de Villiers lo dijo claramente, dijo, ya no me interesa la política, me interesa la metapolítica. Este señor tiene ahora mismo en su haber la creación del parque temático más visitado de Europa, que es el Puy du Fou. Es un parque temático en el que se explica la historia de Francia desde el punto de vista tradicional y cristiano, que recibe millones de visitantes al año. Y Philippe de Villiers ha montado esto, lo está montando en Toledo, para hacer lo mismo con la historia de España, cosa que ningún español está haciendo. Entonces, sí, esto tiene que ver con lo que nos contó ayer Javier Barrecoa sobre el gramscismo cultural y la manera en la que ha tenido el marxismo de tener su hegemonía cultural. Entonces, nosotros no tenemos una hegemonía cultural, por lo cual cualquier cosa que le vayamos discutiendo a la cultura dominante, aunque les pillemos en contradicciones flagrantes y mentiras que a cualquiera de nosotros se nos caería la cara de vergüenza. Sin embargo, ellos son capaces de decir, ¿cuánto tiempo me va a castigar el periódico con esto? 1 o 2 días, vienen las siguientes noticias, se olvida todo y aquí no pasa nada. En las siguientes elecciones ya haré una buena campaña, pagado por Soros o por quien sea, y la gente se olvidará de todo y me votará. Entonces, hasta que no demos la vuelta a esa mayoría, a esa hegemonía cultural, pues vamos a tener graves problemas para transmitir nuestro mensaje. Y estoy totalmente de acuerdo en que la vía que tenemos que hacer es esa: ser muy pacientes, construir desde la base, alentar que haya pues familias cristianas, familias tradicionales, asociaciones tradicionales, vida arraigada, fomentar todo tipo de costumbres, de tradiciones, de formas de vida que nos permitan independizarnos de todos los medios digitales y de toda la nube digital, y adelante, y saber que es una lucha muy larga. David. Yo, siguiendo con el compañero, digo lo mismo. En los años 60 en Francia, pongo el caso por ejemplo de la nueva derecha francesa, aunque tenga unos tintes neopaganos en algunos autores, pero en Francia cogieron y ante tanto fracaso electoral pararon la maquinaria política electoral y dijeron vámonos a lo metapolítico y vámonos también a crear unas estructuras en la sociedad civil que puedan dar respuesta y oponerse al estado de cosas, y sobre todo el concepto de la hegemonía cultural de Gramsci, utilizarlo en este caso a nuestro favor. Si no tenemos acceso a los medios de comunicación, si no tenemos acceso a crear un relato para la sociedad actual de 2018, es imposible cambiar. Es lo que se llama en Francia, por ejemplo, cuando se habla de la desdemonización del Frente Nacional, pero nadie habla de la conquista de los corazones de los franceses, que es lo que ha ocurrido. Sí. Si no se conquistan los corazones, es imposible. Claro, ojo que Gramsci tampoco era un dios. Gramsci precisamente se inspira en la Iglesia católica. Y la propaganda comunista se inspira en la propaganda católica. Y lo que es la evangelización es un proceso de eso, de ganar los corazones y ganar las voluntades, que tiene muy poco que ver con comprar votos o con una campaña puntual exitosa. Pues, si yo, por ejemplo, la chica que me gusta es invitado a la fiesta a la que yo estoy invitado, si yo me quiero colar en la fiesta, tendré poco éxito. Probablemente que me diga, tú aquí no puedes venir, lo que sea. Es mejor que yo invente un plan que le guste más a la chica y que se plantee, en vez de ir a la fiesta que tenía prevista, pues a lo mejor a veces más ir al cine contigo. Oye,
La salida del Reino Unido, el Brexit, por distintos motivos, puede ser un punto de inflexión para otros muchos países que puedan verse reflejados con ganas de que las cosas cambien. Me refiero a sí a Europa, pero no a esta Europa. Yo creo que depende de lo que pase después del Brexit. Es decir, que una vez que se haya materializado el Brexit, con mejor o peor acuerdo que hayan conseguido pactar entre ellos, lo que sea, la gente a nivel social lo verá más o menos cuál es el futuro que espera, si se van o no se van. Puede que, no digo España, puede que en Francia, que quizás es el país ahora mismo que tiene una base social más contestataria de lo que conozco de mi entorno, si realmente se ve que no les va tan mal o que incluso les va mejor, no me cabe duda de que seguirán lo menor. Hay una cosa muy curiosa cuando hablamos de la factura que el Reino Unido tiene que pagar a la Unión Europea por su salida. Aquí fantaseamos y manejamos unas cifras que en cualquier caso no llegan a los 86.000 millones de euros, que es lo que vale en España el Estado autonómico al año. No sé si me entendéis. España nos cuesta el modelo autonómico 86.000 millones de pesetas de euros anuales. El salir de la Unión Europea, por mucho que nos digan, es posible. Claro, es posible si no llegáramos más del 100% del PIB, porque Draghi ha estado inyectando dinero a la economía española porque le convenía. ¿A cambio de qué? De comprarnos soberanía. El problema es que estamos en ese punto que tampoco podemos decir nos vamos mañana, porque no tenemos soberanía para irnos, no tenemos medios para irnos, puesto que lo debemos todo, absolutamente todo. Pero insisto, nos sale más caro el modelo autonómico, porque no sé si coincidís conmigo que había dos fases para la desintegración de España. Primero, el modelo autonómico, que toda Europa aplaudió, pero que ellos no han aplicado en sus países. Y segundo, nuestra desintegración con Europa. Eran las dos fases que prácticamente se ha cerrado el círculo. Javier o David. Muy bien. El problema que existe actualmente es que poderse salir de Europa, primero, en España actualmente todo el mundo está a favor de Europa. Eso bueno, pero es que luego en segundo lugar, si en España es un país que tenemos un 100% de deuda por parte respecto al PIB, y hoy por ejemplo ha salido en televisión y en El Economista en un titular que el FMI ya está advirtiendo de la nueva crisis que cae. Y por ejemplo, si hay una conquista de los corazones como pasa en Italia y elegimos un gobierno euroescéptico, con el porcentaje de deuda que tiene España, nos pueden chantajear. Es lo que está pasando en Italia con la crisis de deuda italiana. Habría una solución muy fácil que eso, es que se vayan todos y nos dejan en Europa a España y Portugal. Entonces ya está. Sí. Con eso no tendríamos que deber nada a nadie, nos quedamos con la marca Unión Europea y luego ya vamos a nuestro aire, ¿no? Eso es un poco en tono de humor, pero vamos, que este paso es lo que puede pasar en España, porque hay tanto borreguismo europeísta que... Lo que pasa en España, perdóname Javier, tiene un problema añadido. El problema añadido es que Italia o Francia pueden tener deuda, pero tienen capacidad de pagarla porque tienen industria propia. España está solo al sol. Hoy está lloviendo, por ejemplo, solo. Tenemos a Grecia como ejemplo también, que ha jugado un cinismo maravilloso y se han vendido la burra 8 millones de veces a los alemanes y siguen ahí tan pichi. Sí, sí. Hay otro tema que es que otra manera de ver el Brexit como una pequeña victoria frente a los que tenían un plan pues perfectamente establecido de control del orden mundial, y eso nos debe de alegrar, ¿no? Es decir, que ese plan maquiavélico de controlar el mundo pues se encuentre pues, con el Brexit, con la victoria de Trump en Estados Unidos, o con los auges de los problemas que le pone Polonia o Hungría o Le Pen en Francia, ¿no? Son movimientos que, salvando la distancia, sin querer decir que pongamos la mano en el fuego por ninguno de esos personajes, sí que son pequeñas victorias, porque son molestias, y bueno, es sobre todo demostrar que son seres humanos, y son vencibles, y se les puede derrotar, y no estamos enfrentándonos a dioses. Sí que detrás puede ser que esté el diablo en persona, pero al fin y al cabo el diablo es una criatura, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos contra planes humanos y necesitamos ver victorias, aunque sean pequeñas victorias, pero necesitamos, como agua de mayo, tener pequeñas victorias.
David, ¿dónde están esas pequeñas victorias? ¿O por dónde nos va a venir? Yo creo que esta falsa crisis de la inmigración, ahí puede estar un punto de inflexión. Bien, pequeñas victorias pueden ser un día como hoy, que se reúna este número de personas y cualquier tipo de establecimiento, de cualquier tipo de asociación. Pequeñas victorias es, por ejemplo, lo que hace Javier Barraicoa con Somatens en Cataluña, cosa que es alucinante, es digno de alabanza por lo que hace. Entonces, lo primero que todo es organizarse, y si ponemos el ejemplo de la guerra de independencia, pues pequeñas partidas donde se puedan constituir y haciendo un trabajo primero de concienciación, porque la gente no es consciente. La gente ve las autopistas y ve los acueductos, como decía el compañero, pero no ve que en España las personas aquí de mayor edad recuerdan motos de fabricación española como Puig, que ya no existe, no hay empresas de motos, que fueron compradas algunas de ellas por empresas japonesas y que luego desaparecieron. No tenemos camiones, no fabricamos nada, no hacemos nada, y lo único que queda de nuestro tejido industrial está para acabar y para disolverse. No tenemos industria, no tenemos capacidad de ahorro. Países como Italia, que están amenazando con la deuda pública, pero por ejemplo Italia tiene capacidad de ahorro e industria. España no tiene ninguna de las dos. España quizás es el país más débil de todos, por lo cual las soluciones no van a venir de fuera, no van a venir ningún apoyo exterior de nadie. Las soluciones las tenemos que plantear nosotros, y creo que con pequeñas victorias en el enemigo se puede hacer una gran victoria, o por lo menos se puede conseguir un eje de resistencia. Rafael. Yo, aunque me parece paradójico, creo que la esperanza es visualizar la Unión Europea como la caída del Imperio Romano. En el momento en el que empieza la Alta Edad Media, que es una época que todo el mundo suele decir que es oscura, que hay pequeñas luces que se van encendiendo. Pequeñas luces en las que, bueno, pues poco a poco, pues a lo mejor en torno a un monasterio, en torno a un pequeño castillo, se reúne gente y vuelve a hacer comunidad y vuelve a mantener su tradición y vuelve a recuperar su fe. Y esas pequeñas comunidades, que a lo mejor de las que hablaba también McIntyre, son las que al final van a mantener no solo Europa, sino sobre todo el concepto previo a Europa, que es la cristiandad, viva y recuperarla. Hay un libro que creo que deberíamos leer todos, que es la restauración de la cultura cristiana, de John Senior, que es básicamente esto, es de cómo a través de la reeducación de gente que ya había perdido todo el referente cultural, identitario, evidentemente religioso, vuelven a un espacio de libertad. Que es el libro que ha inspirado El despertar de la señorita Río. Bueno, a mí me gustaría, ya muy rápido, porque me encantaría que los asistentes participaran en el debate y que entráramos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos abandonado esa comunidad económica europea que, bueno, pues podría ser interesante, hoy una serie de países vecinos con intereses en común, a esta degradación de la actual Europa? Porque hubo una travesía. ¿Se parece en algo la actual Europa a la de sus fundadores? Y otra cosa, España es un país profundamente acomplejada, que teníamos que estar en un organismo supra mundial como es este para considerarnos europeos, cuando ya lo éramos de por sí. El tema de los fundadores, lo hemos tocado al principio, no solamente Europa es, digamos, deudora de Schuman y Monet, o de una visión de una especie de, no sé cómo decirlo, pues de una Europa cristiana que se quiere volver a unir y superar las guerras y tal, sino también de ideologías profundamente anticristianas y buscando la globalización. Pero lo es en paralelo, de que hubo un momento en el que parece que lo único que íbamos a hacer era una unión aduanera con alguna serie de ventajas mayores para convertirse de repente en un proyecto político muy superior. La otra pregunta, ¿cuál era? El tema de los complejos. Que había que estar aquí para que nos consideramos europeos, esa frase de que Europa moría en los Pirineos. Sí, pero el problema de esto es, volvemos también al tema de los gobiernos españoles. Es decir, que España es la que decide entrar, es la que pide entrar. El complejo puede que lo tuviese el gobierno.
Nosotros, en todo caso, nunca, vamos, no hubo así una especial, vamos, yo quizá era muy pequeño, pero vamos, no había que hubiese una gran contestación social a la idea de entrar en la Unión Europea. En todo caso, aunque estuviésemos dirigidos por un gobierno profundamente patriota, por decirlo así, no creo que fuese mala cosa participar en foros internacionales y el ser parte de organizaciones. España quizá, su vocación natural hubiera sido haber creado una especie de hispanidad o Commonwealth de países hispánicos, y es algo que por ejemplo nos envidian profundamente en Francia una vez más, que nuestra inmigración, por lo menos hasta hace unas fechas, era fundamentalmente cristiana. Era integrable. Sí, era integrable. Yo recuerdo en el año 96, creo que fue, recién el gobierno de Aznar subió al poder, la primera crisis de las pateras. Era algo que era nuevo. Entonces, paralelamente a la crisis de las pateras, se creó el problema de la inmigración, como algo que se lanzó sobre el tapete de la prensa, y todo el mundo empezó a hablar de que si éramos xenófobos, que si éramos intolerantes o cualquier otro tipo de adjetivo parecido. No había realmente una actitud hostil hacia el inmigrante, sencillamente se creó desde la prensa. Desde donde se lleva mareando con este tema desde, ya digo, desde un gobierno que buscaba básicamente atraer inmigrantes porque no tenía suficientes medios de mantener las pensiones. El tema de la hispanidad lo hablamos en este mismo foro el año pasado, y lo hemos tratado de no meternos ahí para no abrir demasiado los campos, pero yo creo que habría que decir que es la alternativa lógica para España. De ahí sí que tendría que poner un gobierno de España, como Dios manda, tendría que poner toda la carne en el asador y de fomentar todo lo que sea vínculos con Hispanoamérica. España se equivocó volcándose con la Unión Europea y olvidándose a los países hispanos. Sí, lo que pasa es que también es verdad que con Europa ha pasado lo mismo que con España. Una cosa es España y otra cosa es el patriotismo constitucional español. Y una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea. ¿O era compatible en ambos casos? Los españoles siempre hemos visto que Europa pues está ahí, somos parte de Europa, o sea, no tenemos ningún rechazo natural a Europa, más que, bueno, sabemos lo de las guerras de religión, bueno, ese tipo de conflictos que bueno, favorecen la Unión, pero insisto, una cosa es el amor que puedes tener o la simpatía que puedes tener por los países europeos, de raíces cristianas, de cultura europea, pues Imperio Romano, Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, y otra cosa es el patriotismo constitucional europeo, que es generalmente pues masónico y que no tiene nada que ver con esas raíces cristianas de Europa. No sé si os parece que lo hagamos más participativo y que los que hoy estéis aquí pues también participéis o preguntéis si os apetece o que deis vuestra opinión. Sería... ¿Hay alguien que desee participar, que desee preguntar? Sí. De todo lo que se está diciendo, que estoy de acuerdo prácticamente con todo, me llama la atención la necesidad de la evangelización, pero también teniendo en cuenta cómo se manipula y se explota a la gente con las inmigraciones y con todo. Recordar que una parte importante de la evangelización es la misión profética que todo cristiano tenemos en la denuncia de las injusticias. Y como todo este cotarro que se está haciendo con por ejemplo, los bereberes, traigo y quiero aportar esta referencia. Los bereberes a finales del siglo XIX, hubo aldeas que acogieron 3 veces más de lo que ellos eran, de migrantes de África, y no tuvieron ningún conflicto porque entre ellos estaban bien avenidos y se unieron para ayudarles y les devolvieron después con semillas y herramientas cuando pasó la sequía. Pero aquí, con todo esto, se olvida la denuncia de un régimen económico que desde que se instala el liberalismo tiene legalizada la estafa. Tiene legalizada la estafa. Hablamos de la legalización del crimen del aborto, pero nos hemos olvidado de ese que luego trae consigo la legalización del aborto, porque si no, como hay que explotar más, no te puedes tener hijos porque no puedes dejar de trabajar y todas esas cosas, que son la limitación de responsabilidad de los socios mercantiles. Ahí está el quid de la cuestión, yo creo, de la acumulación de capital a lo salvaje que se ha hecho en el mundo y cómo quieren seguir acoplándolo por esa vía. Mientras que lo gano para mi patrimonio particular y cuando tengo que responder, ahí está el capitalito que puse. Mientras que no se deroguen, se declaren nulas, y ahí recuerdo a Alfonso Carlos en su testamento con la reparación de la legalidad al momento anterior al autoacordado en todo lo que sea posible. Pues yo creo que eso es posible. Pedir para toda Europa y para todo el mundo
que es no la anulación o derogación, sino que se declaren nulas las leyes que limitan la responsabilidad de los socios mercantiles, de forma que a cualquiera que haya sido socio mercantil se le puedan pedir responsabilidades de la deuda que la sociedad dejó, al menos de un capital para arriba. No vamos a ver una sociedad limitada que se ha montado un tiempo a un año. Entonces, la denuncia de esa legalización de la estafa, de esa mientras que gano me lo llevo y si no, no. La denuncia incluso del sistema tributario como forma de solventar las necesidades colectivas o sociales, cuando lo suyo es que para las necesidades públicas haya bienes públicos y no que todo sea privado. Porque el impuesto, en definitiva, es el método que todo imperio ha usado para dominar a un pueblo. Felipe II nacionalizó las minas y no ponía impuestos. Con las minas cubría todos los gastos del Estado. Recuperar eso de nuestra tradición también cultural, pero denunciando cómo eso se ha trastocado. Que al mismo tiempo recuperaríamos y evangelizaríamos y haríamos más atractivo para ese hombre que lo traen en patera y luego lo meten en una cueva a trabajar casi como un esclavo para la conversión. Y nosotros ganaríamos cohesión por tener claras las cosas de la injusticia que queremos combatir. Es un poco lo que... Retomar el tema de la legalización de la estafa. Son palabras mayores lo que estás diciendo y toca de lleno toda la mentalidad economicista de la Unión Europea. Que para ellos Europa y todo lo que es el sistema político es una máquina de hacer dinero y si hace dinero pues sirve y si no, no funciona. Y si la gente está bien o mal, eso pues aumentando el número de canales de televisión se soluciona, ¿no? Entonces bueno, hay que trabajar ese tema, a ver si, no sé qué, tenemos que hablarlo con Miguel Ángel Hernández, a ver el año que viene de qué tratamos el foro, pero a lo mejor volver a dar una repensada a temas económicos así profundos podría estar bien. En cualquier caso, yo te animaría a escribir esos temas, a que vayamos reflexionándolos. Más cosas, alguna reflexión más. Sí, David. Tienes toda la razón. En primer lugar, nosotros como cristianos podemos tener como ejemplo la doctrina social de la Iglesia respecto a ello. Y sí es cierto que, es decir, el derecho actual en la diarrea legislativa continua prevé acciones para culpar, y existe una responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, tanto a efectos de deudas, efectos tributarios o efectos incluso ecológicos. Incluso ahora las propias sociedades, según el Código Penal, pueden delinquir. Existe la responsabilidad societaria, la responsabilidad penal en el ámbito societario. Pero el tema, al fin y al cabo, en primer lugar, las leyes por sí solas, y más en una sociedad global como ahora, las leyes por sí solas no desincentivan el hecho de una acción que pueda ser reprochable. Debemos entrar también en los corazones, en la moral. Por ejemplo, yo siempre lo digo, si mañana un gobierno en España ilegalizase el aborto totalmente en todos los supuestos, pues seguramente irían a Portugal o a Francia o a cualquier otro país. Aquí, antes que legislar, el supuesto de hecho es lo que hay que hacer es concienciar a la población de lo que debe o no debe hacer. Y en España socialmente está bien visto la picaresca de intentar defraudar a Hacienda o defraudar al vecino o cualquiera de nosotros, y sobre todo los que hay en esta sala que son autónomos, seguro que tienen alguna factura incobrada de un cliente o de un proveedor. Sí, pero ahí fíjate, yo libero de culpa al usuario final si los mayores, que son los que te tienen que dar ejemplo, empezando en este caso por nuestro jefe del Estado, no da ejemplo al resto, ¿no? Es que ese detalle tan niño es muy importante. Yo quiero pagar impuestos, sí, pero quiero saber dónde van mis impuestos. Mis impuestos van a ir a televisiones a las que no, televisiones que no veo, a subvencionar partidos a los que no voto o sindicatos a los que no estoy afiliado. Entonces, ¿dónde está el límite de la desobediencia civil en este sentido? ¿No? Cuando mi dinero no se destina, pues, claro, o cuando la clase política, que es la que tiene que dar ejemplo, la mitad de ella está encarcelada o se le ha ido encarcelando poco a poco, pues a uno le desincentiva a ser solidario en el sentido de pagar impuestos, ¿no? Es decir, prefiero que mi dinero, y no estoy entrando en teorías liberales, sino que quien me tiene que dar ejemplo de lo público no lo está empleando para lo que sería sano emplearlo, ¿no? El límite de la objeción de conciencia es básicamente la falta de contagio. Es decir, que si yo no consigo convencer al resto de que no se deben pagar impuestos para una causa ilícita,
acabé con mis huesos en la cárcel o con el embargo de mi propiedad y ahí se termina mi objeción confidencial. Mientras que en realidad, en ciertos supuestos, es un deber defraudar a ciudadanos. Es como autónomo. Yo también. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente si no consigues un movimiento social en masa, es decir, pues ahora mismo aquí nos plantamos todos y dejamos de pagar impuestos hasta que esto no se retire de la legislación, pues tienes muy difícil la lucha, ¿no? Tú solito no, vamos, puedes irte al monte a hacer lo que puedas, pero malamente, sobre todo ahora que cada vez es más difícil defraudar. Ahora mismo es imposible casi que no te pillen si te faltan un céntimo de cualquier trimestral. Entonces, así las cosas, consigues realmente, una vez más, a través de la conversión de los corazones, llegar a más gente o bueno, pues ahí se termina tu pataleo. ¿Más cosas? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión más que pregunta? ¿Alguna opinión? Sí, yo tengo una... Sí, primero no. No, primero. No, por favor, usted, y luego el caballero. Bueno, es que lo mío se olvida muchos aspectos que habéis tratado, pero bueno, vamos a lo fundamental. Primero, el espíritu de los fundadores era el que era porque sus corazones eran los que eran y sus convicciones eran los que eran. Entonces, a los actuales dirigentes de la Unión Europea no son ni Adenauer, ni Schuman, ni Monnet. No son cristianos, pero sí permanece el espíritu de unión y el espíritu de fraternidad. Una fraternidad laica, quizá. Yo lo que digo es que nos tenemos que apoyar en lo poco bueno que existe. ¿Por qué? Pues porque tenemos por una parte a los chinos, de los que no habéis hablado ninguno, porque China está colonizando África, o sea, de hecho ya se está planteando que el dólar va a desaparecer de las transacciones económicas africanas y va a ser sustituido por el yen, por ejemplo. China está colonizando Iberoamérica, totalmente. Los gobiernos iberoamericanos van a estar dirigidos ¿por quién? Por un gobierno marxista. ¿Vendió al capitalismo? No, al capitalismo no, pero es un gobierno marxista. De hecho, que no cree en absoluto en la libertad. Bien, entonces por una parte tenemos a China, además como coloso económico, y por otra parte tenemos a Rusia, que también está haciendo todo lo posible por sembrar la discordia, aunque, de acuerdo, Putin tiene cosas buenas. Yo, algunas decisiones que ha tomado, por ejemplo la guerra de Siria, yo no entiendo de política internacional, pero os lo digo. Entonces, esto, y luego por otra parte tenemos al coloso americano. Como ha dicho Javier, no vamos a poner al señor Trump como nuestro ideal de persona, pero bueno, alguna cosa buena habrá. Entonces, lo que quiero decir es que como el mal está presente en el mundo y es inevitable y no vamos a acabar con él, y la cizaña y el trigo van a crecer completamente unidos, entonces lo que no tenemos que hacer es ser maximalistas en el no. Es lo que, bueno, eso es como planteamiento global a lo que habéis dicho, que en general con muchísimas cosas estoy de acuerdo. No, esta Unión Europea no es la que quisieron los fundadores, por supuesto. Ahora bien, las realizaciones actuales no pueden ser las mismas de las de aquellos, porque claro, el mundo ha evolucionado y las necesidades son distintas. Lo mismo que la moral ahora mismo se está planteando en muchísimos temas que ni tan siquiera en tiempos de Pablo VI se plantearon, pues, por ejemplo, porque no existía internet, ni tan siquiera existía la fecundación in vitro, ¿entiendes? Pero ¿es una evolución o una involución? Porque yo hay cosas que le llaman progresismo que yo lo creo que es un retroceso. No nos vamos a meter en ese No. Digo que las circunstancias económicas son distintas, las necesidades son distintas. Entonces, las soluciones que van dando los políticos de turno son distintas. Pero además son distintas porque aquellos no tienen la mentalidad de los fundadores. Bien, entonces lo que sí que podemos hacer, por supuesto, es influir para que la mentalidad sea aquella que aquellos se plantearon. Pero no decir que no a la Unión Europea. Y luego, por supuesto, no perder el ejemplo de la inculturación católica. Es que yo comentaba sí a Europa, pero no así. Exactamente. Eso quizás resuma. Quizás resume eso. Y luego, con respecto a la evangelización, te digo, mira, yo he visto la Semana Santa pasada, vi la Pascua en la Catedral de Getafe, que la transmito por televisión, y luego pues algo de la Catedral de la Almudena. Hay gente de color, lo que pasa es que lo mismo que los misioneros españoles o los misioneros de todos los sitios del mundo van a África y abren pozos y construyen hospitales y tal, y no imponen la fe es un don de Dios, la fe la recibe, ellos la ofrecen. Entonces, Cáritas está para dar catequesis, pues estoy de acuerdo contigo, Cáritas debería dar más catequesis de la que da, ¿sabes? Y en eso sí estoy de acuerdo contigo, pero que no somos nosotros los responsables de que haya más o menos conversos. Con respecto a Francia, mi madre tiene una amiga francesa, ¿sabes? Entonces
está absolutamente horrorizada de la colonización musulmana en Francia. Lo que tú me has dicho me da muchísima esperanza, porque a lo mejor no está. Yo sé que muchísimas iglesias se han cerrado en Francia, porque bueno, pues porque no hay fieles. Parece que las cosas están cambiando con Macron. Tú me dirás si es verdad que Macron confía en el cristianismo. No, yo quiere, o es una pose, no lo sé. Y luego, con respecto a la industrialización, es un detallito simplemente, de acuerdo, es verdad, España ha perdido tejido industrial, vamos, desde los altos hornos de Sagunto, las navieras en no sé dónde, no tenemos tal, pero oye, España, las industrias españolas siguen siendo punteras, siguen construyendo el AVE en no sé dónde, tal. No estoy o sea, no te puedo dar muchísimos detalles porque no estoy al tanto, pero bueno, tampoco nos flagelemos que, o sea, somos un desastre, somos unos borregos, somos unos tales, somos unos cuales, y los españoles hacemos lo que podemos, y entre otras cosas, mira, como en España, en ningún sitio. Es decir, como en España en ningún sitio, lo que tenemos que hacer es lo que decimos nosotros, seguir manteniendo nuestra esencia, seguir siendo alegres, seguir siendo positivos, seguir tirando para adelante y seguir conservando nuestra fe en la familia, en nuestras tradiciones, en nuestra boina, en nuestra sarrana, en nuestro tal, en nuestro cual, y oponiéndonos en la medida de lo posible, a lo que bueno, pues vemos con los pocos medios que tenemos, que no. Pero no una visión catastrofista de la Unión Europea, no pues, aparte de que el Brexit veremos a ver cómo evoluciona, porque a May los dos principales europeos creo que se le han ido del gobierno, o sea que veremos a ver en qué termina eso, porque yo no serán las fuerzas pro Unión Europea que están trabajando allí, pero no está nada claro que la población inglesa quisiera mayoritariamente el Brexit. Fue una maniobra de cambio que le salió mal. Ya veremos cómo evoluciona eso, ¿sabes? Eso es ya veremos. Ahora, y luego también, ¿qué pasa? Eso lo veremos en la conferencia de mañana, ¿no? ¿Qué pasa con Hungría? ¿Qué pasa con esto? Y luego, no es una crisis irreal. Es verdad que nos pueden estar mandando para desestabilizarnos a los inmigrantes, pero no es irreal que los inmigrantes estén saliendo de África, no es irreal que los sirios se quieran marchar de Siria, no es irreal. La gente se quiere ir de allí. Que no necesariamente quieren quedar en España, pero sí, que se quieren ir de allí. Pero hay una parte, y no es el objeto que veo hay una parte que es provocada. ¿Cuál es el punto de inflexión donde de repente todo África quiere salir de África, ¿no? Pues hay un efecto llamada en estos países. La gente que viene, si te das cuenta, vienen hombres solos, no vienen con las familias, o vienen hombres solos. No va a solucionar ninguna crisis, demográfica, y encima os digo una cosa. Va a perjudicar muchísimo a África. Os voy a dar un dato. El Instituto de Política Familiar ha publicado las estadísticas de este año, y yo, particularmente, como se suscitó en un debate en el que estuve, se suscitó el tema de que si los inmigrantes españoles, los inmigrantes, por ejemplo, iberoamericanos, están haciendo crecer la demografía española, se lo pregunté al director, y me dijo, pues mira, si la tasa de fertilidad de una mujer española, no me acuerdo, perdonadme, no me acuerdo exactamente la cifra exacta, pero la proporción era así. Si la tasa de fertilidad de una mujer española es imaginaos, el 0,3, la de una mujer iberoamericana en este momento es el 0,2. ¿Por qué? Porque primero las mujeres iberoamericanas vienen aquí sin niños, luego aquí se emparejan con no sé quién. ¿Por qué? Porque también ellos han perdido sus valores, han perdido muchísimos valores. Entonces, hay que tratar todos estos datos, pero en su conjunto, y no sé, hay muchos, quiero decir, me encanta, me ha gustado muchísimo y me ha abierto muchas ventanas vuestra disertación, pero veo luces y sombras en esto de que la Unión Europea no. David, muy rápidamente para que todos participen, porque también había una persona. Desde el principio yo dije y opiné que consideraba que la Unión Europea era necesaria, aunque había que cambiarla. La globalización ha fracasado. Eso se ha dado cuenta Trump, se ha dado cuenta que Estados Unidos en esa Pax Americana después del muro de Berlín lo que le ha conllevado ha sido una deuda y enriquecer a China, y se ha dado cuenta Trump que los europeos le están pagando la seguridad a Europa con la OTAN, y mientras le llenan Estados Unidos de coches alemanes y coches japoneses y coches chinos y sobre todo acero chino. Entonces Trump se beneficia de la debilidad de la Unión Europea, porque realmente sí es verdad que tiene una competencia y está obsesivo con China de cara al público, pero sabe que los productos de alto valor añadido se fabrican aquí, o sea, los productos químicos, los de gran valor añadido se producen aquí, de ahí la debilitación, de ahí por ejemplo el hecho del apoyo por parte de Trump al Brexit. También es verdad que Gran Bretaña tiene un mercado y tiene vamos a decir, sobre todo en las colonias de la central colonia de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que son las más próximas. Ahora bien, ¿cuál es mi modelo de Europa? Sí, personalmente,
sería permanecer en la Unión Europea, pero decir, cuando quiera por los intereses de una nación, decir no. Y eso lo dejo al compañero Orella, el profesor Orella, que sabe seguramente más que todos nosotros sobre el tema. El experimento de Visegrado está funcionando y ahí te das cuenta que pese a las amenazas, pese a la aplicación del artículo 7, que le están amenazando a Polonia y a Hungría de aplicárselo, ellos dicen no, no y no. Y no solo eso, sino que a ese grupo de 4 de Visegrado en la última reunión se acaba de unir Austria, que ya podemos decir que es un país occidental, y Eslovenia, y la última reunión de Orbán con Salvini. Eso por un lado. Luego, creo que, y ahí lo único que difiero contigo es el dicho de cómo en España no se vive mejor. Hay que buscar ejemplos en otros países, o por lo menos investigar lo que ocurre en otros países, y sobre todo, como en España no se vive mejor, soy un joven, miro las estadísticas de crecimiento, por ejemplo, demográfico en Europa del Este, y se están revirtiendo, están mejorando. Veo los salarios y son los países de Visegrado los que están aumentando los salarios en torno a un 5 o un 7% anual, mientras que en España los jóvenes españoles les descienden los salarios. La tasa de paro en los países de Europa del Este son irrisorias. Hungría tiene, creo que es la magnífica tasa de desempleo de un 3%, que eso es un pleno empleo, propiamente dicho, frente, por ejemplo, a un lugar donde yo vivo que tiene un desempleo juvenil en torno de un 80%, por lo cual creo que ese dicho, lo único que difiero contigo es como España no se vive mejor que en otro sitio. Pues siento decirlo, pero cuando uno compara se da cuenta que hay cosas que están mejor en otros sitios y que a lo mejor habría que mirar cómo traerlas aquí. Tiene muchísima razón. Yo lo que quiero decir es que yo no podría vivir en otro sitio que no fuera España. A ver, Javier. Sí, bueno, agradecerte, Gloria, todo el abanico de ideas que nos has soltado, porque ha estado muy bien. La verdad que has hecho un repaso y nos has llamado al orden en una cosa que yo te agradezco también, especialmente, que es que la visión negativa y demasiado, pues eso, tremendista, que a veces estamos tentados de tener. Por otra parte, estamos en una tertulia, no estamos gobernando. Entonces nos podemos permitir el lujo de ser radicales y de ir a la raíz de los problemas y decir, lo que habría que hacer es esto, salir de Europa, mandarles a... Entonces, ahora yo estoy muy consciente de que hay que partir de lo que hay. No somos revolucionarios, somos contrarrevolucionarios. Entonces eso quiere decir que tenemos que hacer las cosas al contrario de como lo hacen los revolucionarios. No destruyendo, no haciendo las cosas como nos ha explicado el profesor Paredes, cambiando el calendario y cambiando todo patas arriba, sino partiendo de lo bueno que hay, mejorarlo. Recuerdo, me ha venido a la cabeza un vídeo que le vi al padre Santiago Martín, que es un cura que hace de vez en cuando, pues eso, vídeos. En algunos se mete en camisa de 11 varas y en alguno, pues eso, no puedo estar de acuerdo con él en todo, pero recuerdo uno que me gustó, donde él hablaba que ante la crisis, pues él hablaba sobre todo de la crisis de la Iglesia, pero bueno, se puede hablar sobre todo de la crisis, pues eso, de Occidente. Hablaba de la visión, la solución benedictina y la solución franciscana. No sé si alguno habéis visto ese vídeo y os acordáis de esa división que hace. Y yo creo que son compatibles. Es decir, la visión, por resumirlo un poco, más o menos como yo lo entendí, la visión benedictina sería apartarse del mundo, es un poco lo que hemos dicho en esta mesa, es pues construimos un monasterio, construimos un castillo, construimos un pueblo, vivimos aparte y empezamos a crear desde cero una nueva civilización. Recordando pues lo que fue España, lo que fue Europa, y para eso hace falta una vocación muy particular de tener ese espíritu benedictino, de construir desde cero. Y luego hay otra vocación, que es la franciscana, que es fundas un conventito dentro de una ciudad, y vives dentro de esa ciudad. Si hace falta pides dinero, vives como sea y tratas de mejorarla, esa ciudad desde dentro. Son dos espíritus absolutamente respetables, absolutamente evangélicos, que tienen toda su validez dentro del mundo actual y que tienen que ver, insisto, mucho con la vocación personal de cada uno. Cada uno sabrá si a lo que le llama Dios es a estar trabajando pues eso, en su ámbito más próximo, en su familia, en su trabajo, construyendo algo de cero, o dentro del mundo de la vorágine actual, haciendo lo que se pueda por mejorarlo. A ver, Rafael. La prueba de que son compatibles que lo fueron ya. Que ya de nada, cuando nacieron ambas órdenes, convivieron sin ningún tipo de problema, cada cual según su vocación.
y muchas más otras vocaciones que hay, órdenes y modelos de evangelización que pueden convivir y de hecho deben convivir. Creo que aquí nadie ha defendido la salida radical de la Unión Europea y volverse a una especie de... No, o sea, creo que somos todos conscientes de que somos europeos y de que es Europa, digamos que nos debemos también a un procedimiento de recuperar lo que hay. También con la siendo realistas somos muy poquitos y tenemos muy pocos medios. Cogiendo el guante de lo que has dicho sobre el tema de Francia, es cierto que se cierran iglesias. Es cierto que se cierran iglesias porque hay, digamos que la población católica es menor que la española, es mucho menor que la española, pero también es cierto que, sobre todo en las grandes ciudades tipo París o Lyon o Marsella, las iglesias se llenan de jóvenes. Las que hay abiertas son iglesias mucho más jóvenes, dinámicas y voy a decir la palabra que a lo mejor no es la más justa, pero diría que también es una población más formada y más madura. Y es gente que ha crecido en la hostilidad del medio que le rodea y ha madurado su fe, y es capaz de dar respuestas a su propia duda y a ofrecerle esta fe a los demás. Es gente que hace misión. Como Anuncio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Como Anuncio, por ejemplo, que nació en Francia, ¿no? Anuncio, el movimiento Anuncio, nació en Francia. Y son los que van evangelizando por la calle. Bueno, hay muchos ejemplos y desde luego ahora mismo el renacer, si hay un renacer de vocaciones a nivel mundial en la Iglesia, sobre todo se está dando en Francia, yo estoy viendo bastante. Este verano en Bretaña, en la Bretaña profunda, lo comentábamos en la comida, el cura que estaba asistiendo a la parroquia era senegalés. Y era senegalés porque normalmente está en la parroquia de París y se viene a Bretaña a pasar las vacaciones y ahí es donde ejerce de párroco durante el mes de agosto. ¿Qué ocurre con el resto del clero local? Pues mejor no hablo, lo digo así. Entonces, en España, sin embargo, pues es cierto que hay muchas más iglesias abiertas, es cierto que la gente es a lo mejor pues todavía más tiene un rescoldo de sus tradiciones, ya hablo de tradiciones y no de una fe profunda, porque por desgracia no hay más que rascar un poquito para darte cuenta que la gente aquí a lo mejor va a misa los domingos en el mejor de los casos, pero después no guía su vida por el Evangelio. Sí, Había más... sí, bueno, sí. Yo, más opiniones. Sí, voy a compartir una opinión, pero va a ser muy corta porque en realidad coincide mucho con lo que ha estado diciendo ella. Es decir, la Unión Europea cuando se fundó tenía sentido, hoy en día tiene el mismo sentido que cuando se fundó. No somos tan grandes ni tan poderosos como para no darnos cuenta de que si queremos tener un sitio en el mundo tenemos que unirnos. Entonces las potencias económicas hoy en día son China, Estados Unidos, Europa, Rusia, que es una potencia económica de primer orden que está emergiendo con mucha fuerza hacia arriba desde hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que el estar en un espacio común europeo nos ha protegido, nos ha favorecido, no nos ha evitado lo peor. Es decir, yo creo que aquí la tensión viene de un aspecto. La Unión Europea no se ha hecho por políticos, se ha hecho con leyes, pero los políticos no han obedecido a los intereses de los ciudadanos. Yo creo que nos quejamos todos. Los políticos han construido la Unión Europea en base a criterios económicos, sobre todo siguiendo una hoja de ruta que le ha marcado pues, lo que se llama ahora como pues, la economía global. Entonces, eso en qué nos ha revertido, en lo que parece que lo primero iba a ser bueno, iba a generar empleo, iba a generar riqueza y en cierta medida ha sido así, pero ha significado la ruina de toda nuestra industria. Yo soy de Alicante y conozco la caída del sector textil, la caída del sector juguetero, el IBI, la famosa Playmobil, Volto, etcétera, etcétera, la caída del sector calzado. Nosotros tenemos un mercado potencial de 1.000 millones de chinos a los que poner zapatos. Resulta que los chinos aprendieron a hacer zapatos y ahora son ellos los que lo hacen los zapatos. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos ha favorecido esta Unión Europea? Porque siguiendo tu hilo conductor, yo veo muy poco margen de beneficio. Lo hablo
estoy poniendo en la balanza. estoy poniendo en una balanza todas las cosas. Es decir, a lo mejor un país como... Voy a poner un país utópico que existe y le va bien. Por ejemplo, Suiza. Suiza no forma parte de la Unión Europea, no forma parte de la OTAN, no forma parte ni de la ONU. Y tienen un nivel de riqueza per cápita muy altos. Pero quiero decir, el problema es tener vocación y estar convencido de lo que quieres hacer. Esto es lo importante, ¿vale? Porque si tú el trabajo te lo llevas a China, ¿vale? No me lo estoy llevando yo, no te lo estás llevando tú, está llevándoselo el que quiere hacer el negocio, no se lo está llevando el Estado español, se lo está llevando una persona que quiere ganar dinero, ¿vale? Y si esto lo escalamos a toda la gente, es que todo el mundo está haciendo el mismo negocio, ¿vale? Lo que pasa es que aquí nadie quiere dejar de ganar dinero, ¿vale? Entonces, la papeleta de la globalización ha sido una cosa que no la perdamos de vista porque no está muerta. Es decir, puede haber tenido algún problema con el tema europeo, con el tema de Donald Trump en Estados Unidos, con el tema de Rusia sobre todo, que le ha salido bastante mal. Pero la globalización tiene muchas herramientas y tiene muchas maneras de hacer las cosas. Y va a ir a por ello, es decir, porque hay gente poderosa, ¿no? El Brexit, Inglaterra, que son piratas, no han cambiado sustancialmente, su base del negocio es esa. Antes tenían islas del pirata donde guardaban sus tesoros, donde robaban a los galeanos españoles, ahora tienen los paraísos fiscales que siguen siendo islas del pirata y exactamente igual. ¿Vale? Lo que ha hecho el Reino Unido, perdóname, ha sido cambiar de bando y hacer la colonia de los Estados Unidos. No es que el Reino Unido desde mi punto de vista haya decidido me voy a aislar, no, lo que ha decidido, ya lo dijo De Gaulle en su momento, que el Reino Unido era el caballo de Troya y que no había que haberle dejado entrar nunca en la Unión Europea. Pero es que el Reino Unido nunca ha estado en el euro. No, claro. O sea, nunca ha compartido las cargas financieras del euro, ni del Banco Central Europeo. Es decir, sus dineros no la han puesto nunca en el Banco Central Europeo. Sus dineros han sido suyos y lo han resguardado y lo han defendido. Sus políticas monetarias han sido siempre políticas monetarias nacionales. Ha sido el Parlamento inglés el que en todo momento ha tenido el control de su moneda, ¿vale? Es soberano, sí. Entonces, ahora se van, ¿por qué? Pues porque ellos han tenido un problema que yo creo que es un problema común a uno de los problemas comunes a toda la Unión Europea, que es el problema de la inmigración descontrolada. Es decir, si es que el alcalde de Londres es un musulmán, es que la gente nativa de Londres no se siente confortable viviendo en Londres, ¿vale? Entonces, cuando uno llega a una situación de ahí, dice, mira, voy a tomar otras medidas, o sea, me sabe mal, ¿sabes? Siento hacerte esto, pero voy a tomar otras medidas, ¿no? Y yo creo que esto es la política inmigratoria descontrolada, la islamización de Europa, la que ha dado lugar a todo el tema de movimientos radicales o de radicalización de movimientos en Europa, que se ha estado dando en estos últimos años, ¿no? Estas eran las precisiones que quería hacer, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Juan, si no recuerdo mal, en la doctrina católica, o sea, lo que es el magisterio tradicional de la Iglesia de Santo Tomás, dice que la actitud amigable es tan legítima como la actitud hostil ante el emigrante, porque está condicionada al bien común. Es decir, no es ilegítimo tener actitud hostil si esa emigración va a hacer un daño al bien común. Entonces yo ahora veo una actitud muy distinta en las altas jerarquías, por no decir el Papa, que está, o sea, que hay que aceptar todo y que siempre tenemos que ser buenos y que siempre tal, y buen samaritano, y siempre todo ese rollo. Entonces, de rollo nada, ¿eh? Tony, el tema es que ese es un tema... Veo una cosa... La inmigración es un problema de político. rollo nada. La inmigración es un problema político. Yo ahora estoy hablando. De rollo nada. Ahora estoy hablando. Yo también. No, Tony. Si quieres después contesta. Por favor. Si quieres después contesta. Tony, te estoy dando la razón en el sentido de que es verdad que este es un problema político. Es decir, bueno, no es la jerarquía de la Iglesia la que tiene que dar un problema, una respuesta al problema de la inmigración. Son los gobernantes. ¿Por qué ese cambio
en lo que es el magisterio tradicional de la Iglesia, pues ahora pues parece que tiene que ser pues como una cosa como hippie, ¿no? Que todos tenemos que ser buenos y que tenemos que aceptar, a ver si me puede contestar alguien, que tenemos que aceptar todo tipo de migración y todo tiene que ser. La respuesta es muy sencilla, lo que te acabo de decir, que es que si un obispo que habla de matemáticas, pues tú puedes hacerle caso o no puedes hacerle caso, pero que no tienes por qué hacerle caso. Entonces, la inmigración no es un problema, por supuesto que hay unos principios morales generales de acoger al peregrino, al emigrante en general. Hay una cuestión que es la humanitaria. En la humanitaria no hay ninguna discusión. Si uno se está ahogando, le tienes que salvar, porque eso es lo moral y lo ético. Pero en lo que es un plan de inmigración, eso lo tiene que dirigir políticamente un político, bajo criterios de bien común de su propia patria, lógicamente. Yo digo, para no desviar, en estos casos el inmigrante suele ser el más inocente. El problema es quién hace esos efectos llamadas, porque lo que nos estamos dando cuenta que cuando aceptamos esta inmigración masiva, descontrolada y no ordenada, a quienes estamos perjudicando es a los más desfavorecidos en España. Es decir, esta gente que salta la valla posiblemente, perdóname, no le va a quitar el puesto de trabajo a ninguno de los que está aquí. Precisamente se lo va a quitar a las clases más desfavorecidas, a gente va a ir a guetos donde los políticos por ciento nunca pasan y nunca van a vivir ahí, y al final lo que se genera son tensiones dentro de la propia sociedad española. Pero insisto, siempre el que viene suele ser el más inocente, ¿eh? No hablo como persona, aquí hablamos de movimientos migratorios y quién los maneja y quién hace esos efectos llamadas, ¿no? Que eso es lo auténticamente peligroso. El sindicato de manteros, por ejemplo, pues hay un mantero que a uno le puede dar pena, pero está perjudicando a un pequeño empresario que lleva toda la vida pues para pagarse su local ahí, y que él vende la camiseta a 80 euros legalmente y paga los impuestos, y dice, pues para esto no vuelvo a pagar impuestos, me pongo una manta en la calle y se acabó, ¿no? Sí, que todo eso entraña muchos... Que ese mantero, igual tiene un título de ingeniero y en su país podría estar en las condiciones adecuadas y animándole a ello, podría estar ayudando a levantar y a construir su país. ¿Qué es lo que está pasando en África? Comentaba ahí lo de los chinos. Yo creo que la convivencia de los gobiernos africanos hace que la gente más joven de África sea la que se marche. África va a tener un serio problema, pero es que lo va a tener España. Pues no sé, ¿algún apunte más? Sí, respecto a la Unión Europea, lo que se ha dicho aquí un poco, que ha cambiado, lo que le pasado a la Unión Europea es que ha cambiado en un momento concreto de sus objetivos iniciales y un momento cambió, o esos objetivos que tenemos ahora estaban desde el principio, lo que pasa es que estaban más tapados y ahora están apareciendo, que eran los verdaderos objetivos que se creó. Yo creo, siendo sincero, aquí hay esta gente más experta que yo creo que el objetivo inicial era montar una comunidad económica para dar una mayor fortaleza, para tener unos cauces de comunicación después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, siendo López Bravo ministro de Asuntos Exteriores, España ya tiene el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Es decir, pero esa Comunidad Económica Europea no significaba el que destruyeras tu tejido industrial. Yo creo que nada tiene que ver, pero sí hay una fortaleza de decir, vamos a negociar más países pues de cara pues, a Asia, con Estados Unidos, pero no es la Unión Europea, desde mi punto de vista, en la degeneración que ha desembocado ahora. Yo creo que nada tiene que ver esa Comunidad Económica Europea con la que tenemos ahora, donde, por ejemplo, los principios cristianos estaban muy presentes, y ahora lo que hay es un laicismo combatiente, que es todo lo contrario. Con lo cual, esa unión política de imponernos a todos me parece un auténtico fracaso, y puede ser el fracaso de la Unión Europea tal y como lo conocemos. Ojo, es legítimo el que nos unamos pues para tener unos intereses económicos y negociar de una manera más potente y tal, pero no como se está haciendo ahora. Yo creo que es un aparato burocrático que se ha metido en nuestras vidas, y hay normas incluso que en España son dantescas, ¿no? Porque la costumbre del uso horario en Dinamarca no es lo mismo que el sol que hay en España, por ejemplo. Entonces se meten en nuestras casas, se meten en nuestra vida y se meten en nuestra cama. Entonces eso nada tiene que ver con desear una fortaleza o una unión económica o unos aliados fiables con los que yo pueda ir a negociar
y tener mayor fuerza de negociación. No creo, sinceramente, no sé qué opinan, y con esto acabamos, y los que os... Con una simple anécdota, contestándote la pregunta nada más, una simple anécdota sería la bandera europea. Cuando se diseña, se dice claramente que lo que se buscaba era representar a la Inmaculada, con el color azul y las 12 estrellas en la corona de la Virgen. Sin embargo, ese significado se tapó desde el principio para no ofender a nadie, y ahora mismo, cuando uno lee la definición de la bandera europea, se dice que el 12 es el símbolo de plenitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que ambas concepciones de Europa coexistieron desde el principio. ¿Qué pasa? Que ahora mismo se ha llevado el gato al agua a la otra. Claro. Ahí había una última intervención, ¿os parece? Una penúltima. Sí. Yo lo que quería era un poco aclararme a mí mismo. Quiero decir, sé que ha habido aquí múltiples planos, el económico, el estructural, el político. Yo tengo una mirada de otra manera que no es que sea contraria, pero es diferente. Es decir, cuando yo, si esta mañana hubiera tenido tiempo, hubiera explicado todo el proceso de la España desde el siglo XVIII a nuestros días, a través del prisma o del espejo de la literatura, hubiéramos visto cómo había, a partir sobre todo del siglo XIX, una voluntad intencionada de unos sectores muy concretos de querer reconducir hacia el modelo europeo, fuera el francés primero, el de la Revolución, pero luego fueron apareciendo distintos modelos que han ido configurando lo que era el sueño de España para salir de este hundimiento que sobre todo se va a acelerar a partir de la pérdida de las colonias, de la generación del 98, de la crisis de fin de siglo, de todos esos escritores, pero sobre todo, no lo olvidéis, con el novecentismo, que son todos los escritores que, desde Ortega a Pérez de Ayala y a todos aquellos que ya van a considerar que España es sobre todo una concepción europea. Pero mirad en qué años estamos hablando. Sí. Que estamos hablando de la aspiración de España a entrar, a tener una concepción de europea que todavía no ha pasado la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno lee la literatura española de principios del siglo XX, es europea, pero ¿cuáles son los directrices europeas? Nietzsche, Schopenhauer, es Baroja. Pero esos elementos que tú nombras, y sería objeto de otro debate, que es muy interesante, ten en cuenta que tienen como base el nefasto siglo XIX español, y cometen esos errores un error de bulto desde un punto de vista muy importante, y es que olvidan toda la historia anterior de España, se olvidan de la grandeza de España. Yo no lo defiendo. No, digo que ese es el error, y de ahí nace el paletismo, me vais a perdonar, español. Sí, pero fíjate la frase que dan aquellos hombres del 98, europeizar a España. Pero ese que luego, 4 días después, Unamuno, después de leer el Quijote, dirá españolizar Europa, pero inútilmente. Ahora bien, si esto era una mirada romántica, intuitiva, poco fundamentada en muchas cosas, los que tenían ya una mirada mucho más consistente y más universitaria son los novecentistas. Y los novecentistas nos abocan a que todo tiene que estar en vinculación a Europa, pero no olvidéis la Europa anterior de las guerras mundiales. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con la Unión Europea? La Unión Europea nace en un momento en que fracasa la guerra, o sea, con la Segunda Guerra Mundial, y hay una voluntad de querer encontrar un alivio que permita salir del atolladero. Y los primeros promotores, que son los que nombráis, son los que tienen un espíritu cristiano. Pero duró 3 días, porque inmediatamente se volvió, por las conspiraciones que fueran, hacia el modelo precedente, que era, no sé cómo llamarlo, yo le llamo la anti-Europa, porque Europa o vuelve a sus raíces o no existirá. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nos encontramos es con algo que no... Os lo voy a decir de una manera para que Gloria se enfade conmigo. Yo no soy europeo. Yo no me siento europeo. La Europa que me estáis nombrando es enemiga mía. Todo lo que creo me lo destruye. Por lo tanto, no puedo esperar. Que me va a dar
dinero para poder comprar tierras y hacer no sé qué, si es mentira. Que va a darme dinero, que me lo dio, para escándalo mío, por arrancar unas viñas. Y con ese dinero pagué una boda. Eso es Europa, que le den por donde sea. Quiero decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué economía es esta? Donde salen por arrancar una viña. No entiendo nada, no entiendo nada de economía, no sé nada. Quiero decir que esto necesita un orden. Entonces hay una cosa muy clara, el mundo está muy desorientado. Hay 1000 voluntades económicas que pretenden controlar con sus conspiraciones internas, lo habéis dicho muy bien. En vuestras palabras, de una manera clara o no, iba saliendo todo este barullo. Pero hay una cosa muy clara. Aquí hay que tener una opción de concepción de la vida, es una antropología. Es decir, y veréis cómo si miráis desde una antropología cristiana, pues claro que sabes dónde tienes que colocar al migrante, pero a lo mejor le tienes que dejar que no salga y tienes que llevar el dinero a los... Quiero decir, no es una piedad, oye, la caridad cristiana no es una piedad momentánea. Ahora, ¿qué significa? Una política de la totalidad, lo que decíamos esta mañana. O creo en el hombre como persona y por lo tanto en toda la humanidad, que no es... Ayer lo decía muy bien Barrancoa, la vocación de Europa es universal. Si no tiene esa mirada del universus, se coge y se cierra y no significa nada. Entonces estamos en un momento en que nos falta proyectos de visión de la humanidad y lo que hay es mercantilismo. Pues eso, que se arranquen las viñas y te doy no sé cuánto dinero. Ya me explicaré qué significa eso. No entiendo nada. Sinceramente, creo que para esta conferencia, esta mesa redonda con Rafael de la Vega, David Romero y Javier, tu intervención ha sido el broche de oro a esta mesa redonda. Muchísimas gracias, esperamos volvernos a ver en el próximo evento, en el próximo foro.